Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy sábado 21 de junio, unos minutos pasadas las 9 de la mañana, empezamos esta jornada de nuestro diplomado en la que absolveremos algunas de las principales consultas que ustedes han planteado a lo largo de la semana. No son todas, pero son algunas que hemos tenido a bien escoger para plantear a nuestros invitados. El día de hoy nos va a acompañar en el set el doctor Enrique Bernales, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, y además tendremos la grata y honrosa presencia también del ex canciller Alan Wagner Tizzón, quien fue el agente peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bien, en ese sentido quisiera pasarles ahora la palabra, en primer lugar al doctor Enrique Bernales, para que nos dé su saludo esta mañana. Muy buenos días. Para todos los peruanos, conocer y profundizar en el conocimiento del fallo de La Haya que estableció la frontera marítima definitiva entre el Perú y Chile, es un deber y una necesidad. Y el propósito de este curso virtual sobre alcances y desafíos del fallo de La Haya en sus aspectos jurídicos persigue esa finalidad. Quiero enviar un cálido saludo a todas las personas que se han inscrito para participar en este curso, que seguramente no será el primero en el mismo tema, porque, repito la idea central, transcurrido todo el tiempo que ha transcurrido desde el fallo de La Haya, es necesario que los peruanos seamos conscientes de lo que eso significa para el país, para su desarrollo, para sus relaciones fronterizas, para la amistad cordial con Chile. Y en ese sentido, evidentemente, la presencia del doctor Alan Wagner, ex canciller de la República, y agente especial que tuvo una muy brillante actuación a lo largo de los años que duró este proceso ante la Corte de La Haya, va a servir para precisar algunos términos, para fijar los alcances de este fallo y para que tengamos también una correcta interpretación de su contenido y de su significado. De manera que con estas expresiones no tengo otra actividad central en esta mañana que darle la palabra al canciller Alan Wagner para que él pueda, durante la duración de esta relación, de esta comunicación, expresar y aclararnos con su conocimiento de la materia la naturaleza y los alcances del fallo de La Haya. Alan. Muchas gracias, Enrique. Yo, como miembro de la Comisión Andina de Juristas de hace muchos años, me siento muy complacido de participar en esta importante iniciativa de la Comisión a través de este diplomado virtual sobre el fallo de La Haya. Por el hecho de haber sido agente del Perú durante los 6 años que ha durado el proceso ante la Corte, pero también no solo para comprender mejor el fallo en todos sus alcances, sino para trascender el fallo. Yo creo que es importante que el conocimiento del fallo de La Haya nos sirva para mirar hacia adelante, y explorar, ¿no? Y ser conscientes del enorme potencial que existe entre el Perú y Chile, que ya empieza a desarrollarse en los últimos años a través de inversiones, comercio, relaciones demográficas, relaciones fronterizas muy ricas, pero que naturalmente, gracias a la solución pacífica de esta controversia, tenemos una perspectiva aún mucho mayor que desarrollar. Muchas gracias. Nosotros les agradecemos su saludo y antes de pasar a las respuestas, a tratar preguntas que nos han hecho a lo largo de esta semana, lo que vamos a tener previamente como para ir introduciéndonos en el tipo de dinámica de este fin de semana, vamos a pasar una encuesta que hemos preparado para ustedes que está respondida por distintos especialistas, en distintas materias, tanto abogados como algunos ingenieros pesqueros, y por eso quizás hay un enfoque básicamente jurídico y económico
y no se está mirando tanto los otros aspectos, pero de todas maneras es muy interesante escuchar cada una de estas respuestas. Adelante, señor director, con el video. Es sumamente importante para el Perú como país pesquero, como uno de los países con mayor productividad primaria de sus océanos, el tener una vasta zona incorporada a nuestro país en el que se van a desarrollar actividades pesqueras que, si bien no es la zona más importante desde el punto de vista productivo, tiene una gran posibilidad de recursos poco explotados en el Perú. Yo creo que en esta zona se van a poder encontrar recursos que van desde el jurel, el pez espada, la pota, el atún, que van a poder incorporar más riqueza pesquera a nuestro país. Es importante formar a profesionales en este fallo de La Haya ocurrido en este año, porque este hecho histórico, jurídico, económico que ha sucedido es muestra de ejemplo mundial. Al intervenir dos países como Perú y Chile y dar cumplimiento a un fallo en tiempo récord, muestra de la responsabilidad de que en estos países existe el Estado de Derecho y el respeto a las autoridades internacionales. En relación con el fallo de La Haya hay una serie de aspectos que involucran el derecho marítimo internacional, el manejo eficiente de los recursos pesqueros. Se ha incorporado una nueva área de aproximadamente 50.000 kilómetros a la heredad nacional, y esto requiere un trabajo conjunto y requiere, por supuesto, digamos, profesionales en diferentes disciplinas. Claro, naturalmente el derecho primordialmente, lo que es el derecho internacional marítimo, el derecho pesquero, aspectos de la Convención del Mar que han sido tocados plenamente en el fallo de La Haya. Bien, les agradecemos a cada uno de los participantes y quisiéramos pasar nuevamente a nuestro set con los invitados para recibir algunas impresiones acerca de las respuestas que hemos recibido de las personas que han participado con nosotros en esta encuesta. Le cedo la palabra en ese sentido al doctor Enrique Bernales. Bueno, yo voy a ser breve. Me satisface plenamente que haya habido en estas personas que han respondido a esas encuestas un conocimiento importante de la materia, de la riqueza que en términos de producción o de incremento de producción significan estos 50.000 kilómetros que gana el Perú como consecuencia del fallo, y por consiguiente la importancia que tiene que en las facultades de ingeniería pesquera, de derecho, de economía, se incluya esta materia, que va a ser de mucha utilidad porque vamos a necesitar especialistas, vamos a necesitar reforzar el trabajo en todos estos aspectos, y nada mejor que la contribución universitaria para lograrlo. Alan. Bueno, me parece muy importante lo que acabas de decir, Enrique, porque evidentemente a través del fallo de la Corte y con base en el derecho internacional, hemos dado a ampliar nuestro mar en más de 50.000 kilómetros cuadrados, pero bueno, eso hay que ponerlo a producir, ¿no? Y ese es el desafío que viene, y eso comprende a empresarios, pero también comprende al Estado y en general a la sociedad peruana.
Es un mar rico de especies diferentes de aquellas que están cercanas a la costa, como es el caso de la anchoveta, que normalmente está entre 10 y 20 millas, digamos, en promedio, ¿no? A veces se acerca más, a veces se aleja un poco más, pero estos son otro tipo de especies que tenemos que desarrollar técnicas especiales, embarcaciones especiales, que ya pescadores artesanales de envergadura, con embarcaciones de 8 a 10 toneladas y capacidad de autonomía hasta 10 días, ya han venido explotando, pero que ahora se nos presenta una posibilidad extraordinaria porque las tenemos en algunos casos a 80 millas y en el caso de hilo al frente, están las 200 millas al frente de hilo, ¿no? Así es. De manera que ese es un gran desafío, pero yo quisiera tomar algo que dijo uno de los entrevistados, y es que este es un tema que atraviesa diagonalmente la sociedad peruana, pero yo también diría la sociedad chilena, ¿no? Claro. Y en ese sentido, tomar conciencia que con esto el Perú ha culminado el proceso de definición de sus fronteras. Yo creo que esto es algo extremadamente importante. Ya lo habíamos hecho en el caso de las fronteras terrestres, ¿no? Con los acuerdos de paz con Ecuador, y ahora lo hemos hecho con nuestros límites marítimos. El acuerdo de límites marítimos con Ecuador del año 2011 y ahora el fallo de la Corte. Y yo creo que esto es realmente un hecho fundamental del cual debemos tomar conciencia. ¿Por qué? Porque nos coloca a peruanos y chilenos en una nueva posición, en una nueva situación diferente, donde ya no hay este tipo de controversias, ¿no? Y podemos construir muy rápidamente, diría yo, ¿no? Una nueva etapa en las relaciones entre nuestros países. Ya no hay temores, ¿no? De que como fruto de alguna desavenencia puedan haber incluso en algunas mentes un poco afiebradas, ¿no? La posibilidad de choques fronterizos y cosas por el estilo, que yo personalmente creo que nunca estuvieron en el escenario, pero hay gente que lo creía. Yo creo que ahora, por ejemplo, ya no hay razón para siquiera atisbar esa posibilidad, y eso realmente nos debe dar tranquilidad, nos debe realmente motivar para sacar lo mejor de nosotros, peruanos y chilenos, para construir un futuro común. Simplemente para añadir a lo que tú acabas de mencionar, Alan, la fluidez de las relaciones entre Tacna y Arica, el incremento del movimiento migratorio temporal entre una y otra ciudad, ya marca una pauta de cuánto podemos trabajar y profundizar en esa perspectiva con beneficio para ambos países. Así es. Bien, yo les agradezco mucho los comentarios. Sin duda, cada uno de los temas a los que se ha referido tanto el doctor Wagner como el doctor Bernales van a ser tratados más adelante en este diplomado. Recuerden que tenemos el análisis geopolítico, el análisis económico y el análisis histórico también, que son precisamente los módulos que vienen la próxima semana. Bien, antes de pasar a un corte, quiero anunciarles que vamos a tratar las preguntas con el doctor Wagner y con el doctor Bernales. Hemos tenido lamentablemente unos inconvenientes técnicos para coordinar con los ponentes directamente, pero vamos a salvar esta situación más adelante de alguna manera para que ustedes tengan las respuestas directas de cada uno de los expositores, pero esta mañana vamos a trabajar solamente con el doctor Wagner y el doctor Bernales. Bien, vamos a un corte y volvemos con las preguntas de la semana. La solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y desafíos del Fallo de la Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional,
historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado. Inscríbase y participe a través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, ahora sí, volvemos con la serie de preguntas. Son 6 preguntas que hemos separado y vamos a trasladarla a nuestros invitados. En primer lugar, la pregunta de Luis Ángel Cosmabalón Ávila. Quizá el doctor Wagner puede orientarnos sobre este tema porque es una pregunta más de corte político, me parece, que jurídico. ¿Por qué la preguntó Luis Ángel Cabosmalón Ávila? ¿Por qué el Perú en muchos años no se pronunció sobre el tema de sus límites marítimos con Chile, dejando a Chile que por muchos años se posicione de esa porción de mar? Yo creo que la respuesta a esta interesante pregunta está en el hecho de que los límites laterales no eran preocupación para los estados del Pacífico Sur. A partir de la Declaración de Santiago, lo que se buscó fue extender soberanía y jurisdicción hasta un mínimo de 200 millas, y lograr que esto se convirtiera en algo aceptado internacionalmente, porque la Declaración de Santiago era una declaración unilateral de 3 países, precedida por las declaraciones chilena y peruana del 47. De manera que no estaba la preocupación en el límite lateral, y más bien lo que se buscaba, y eso explica los acuerdos que hemos tenido, era evitar fricciones entre pescadores artesanales de los países vecinos que faenaban en las proximidades de la costa de los países. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no existía un derecho internacional del mar. Esto es muy importante. De las 3 millas de mar territorial de la Edad Media, debido al alcance del tiro de cañón, ¿no?, según Grocio, se pasó en los años 40, 50 a un concepto de 12 millas, pero no como fruto de un acuerdo internacional, sino era una costumbre internacional al respecto. O sea, no había un derecho internacional propiamente que rigiera las relaciones de los estados en materia del mar. Y esto solo se tiene a partir de 1982 con la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es recién a partir de ese momento que hay un derecho internacional del mar, y en el proceso de trabajos de la conferencia es que los países fueron, ¿no?, tomando conciencia de cuál era su situación en los diversos aspectos del nuevo derecho del mar, incluyendo allí sí los límites laterales, ¿no? De manera que yo creo que esa es básicamente la explicación, y es justamente luego de que se aprueba la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en 1982, que ya en 1986 el Perú hace su primera aproximación a Chile para negociar un tratado de límite marítimo, que es la que me corresponde a mí hacer como canciller del Perú, ¿no?, ante el canciller chileno en Santiago, a propósito de una reunión de una serie de reuniones que estábamos teniendo para ejecutar aspectos pendientes del Tratado de 1929, en que le manifiesto al canciller de Chile que teníamos otro tema pendiente, que era la delimitación marítima, y le pedí que recibiera a un enviado especial, el embajador Juan Miguel Bácula, para que le hiciera una exposición amplia al respecto, cosa que se produjo, y ahí viene el famoso memorándum Bácula. De manera pues que no es que el Perú se durmiera, ¿no?, y dejara que pasaran las cosas, no, es que el énfasis estaba en lograr la consagración internacional de las 200 millas, por un lado, cosa que se obtuvo gracias a la Convención sobre el Derecho del Mar, y luego, ¿no?, tan pronto ocurrido esto, el Perú rápidamente
¿no? Toma cartas en el asunto y busca con Chile una definición de su frontera marítima. Bueno, finalmente esto no se pudo lograr por la vía bilateral y decidimos llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia, que ha sido creada para eso, precisamente para resolver controversias jurídicas entre los estados de manera pacífica como parte del sistema de paz y seguridad de Naciones Unidas. Bien, de ahí probablemente la importancia de la cuestión que nos planteó en su momento la doctora Marisol Agüero, iniciar el diplomado poniendo en contexto la evolución del derecho del mar, porque creo que es lo que está implicado detrás de lo que ha sucedido con Perú y Chile a lo largo de todos estos 50 o más de 50 años en los que hemos sostenido este procedimiento. Bien, una segunda pregunta. Espérate, Toño, sí, porque doctor. yo quisiera hacer un añadido, estando totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Alan, pero en realidad desde los años 70 ya existían estudios, tanto por parte de la Cancillería, de distinguidos miembros de la Cancillería como de la Marina, sobre la cuestión limítrofe pendiente en lo que al mar se refiere entre Perú y Chile, pero faltaban las condiciones objetivas para que esto se pusiera en práctica. Y además tengo entendido que justamente es a partir de la Convención del Mar que se incrementa la actividad de la Corte Internacional de Juristas de Justicia de la Haya para resolver reclamaciones y encontrar soluciones jurídicas que antes no se habían planteado porque faltaban esos instrumentos. Exactamente. Te agradezco, doctor Bernales, y quisiera empezar con usted con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un país como Colombia se niega a cumplir el fallo? Bueno, yo creo que no hay que prolongar en el tiempo reacciones iniciales, ¿no? Tengo entendido que la posición de Colombia hoy en día no es la de resistirse al cumplimiento del fallo, sino a buscar algún camino de solución, inclusive bilateral, si fuera posible, con Nicaragua. No sé si estoy en lo cierto, Alan. Sí, lo que sucede es que lo que está sosteniendo Colombia es que Colombia, por un dispositivo constitucional, no puede ejecutar el fallo de manera directa, sino requiere firmar un tratado con Nicaragua, ¿no? Y que ese tratado sea aprobado por el Congreso colombiano y naturalmente por el Congreso nicaragüense, etcétera. Cosa que es algo que realmente pues, plantea una situación que no condice con lo que el derecho de los tratados señala y que además concretamente en el caso de los fallos de la Corte está establecido en el Estatuto de la Corte que sus fallos son vinculantes y directamente aplicables, sí, no están sujetos a ninguna otra condición para su vigencia, empiezan a regir a partir del momento en que son leídos por el presidente de la Corte. De manera que yo confío en que Colombia y Nicaragua encuentren una manera efectiva de llevar a la práctica el fallo que se ha dado. Hay preocupaciones que tienen que ver con lo que ha sido la pesca artesanal tradicional, etcétera. Y que el fallo se termine por ejecutar, ¿no? Porque esto es importante para el orden jurídico internacional. Por supuesto. ¿No? Nos ha costado, ¿no?, mucho a la humanidad tener un sistema internacional de solución pacífica de controversias, ¿no? Lo avanzamos a nivel interamericano vía el Pacto de Bogotá, ¿no?, en 1948, y también en el marco de las Naciones Unidas, con la creación de la Corte Internacional de Justicia, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, y yo creo que es algo que nosotros debemos defender, ¿no? Porque sin duda es a través del derecho que podemos encontrar solución a las controversias jurídicas, y un órgano como la Corte nos garantiza que el fallo que se emita sea un fallo ajustado a derecho. Y este es un tema sobre el cual yo quisiera volver después en nuestra conversación
sobre el fallo ajustado de derecho. Correcto. Bien, les agradecemos. Esperamos que José Antonio Aruquipa Centeno, que fue quien planteó esta pregunta, la haya visto satisfecha. Una siguiente pregunta, doctor Wagner, que quisiera empezar con usted, es la planteada por Mélida Adriana Pumalpa Isa. Quisiera saber si los acuerdos amistosos que se celebran entre estados tienen la misma fuerza del fallo. Sí, bueno, yo interpreto que la pregunta se refiere a los tratados entre los estados, ¿no? En general. Como sabemos, la denominación genérica de los compromisos internacionales es tratados, ¿no? Que eso está regido además por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y la respuesta es que un fallo de la Corte tiene exactamente las mismas características de obligatoriedad y de inmediatez que los tratados concertados entre los estados. De manera pues que desde ese punto de vista no existe una diferencia de sustancia ni de grado en la obligación jurídica que emana de un tratado o de un fallo de la Corte, y por consiguiente el compromiso de las partes asumido en el momento de firmar la Carta de Naciones Unidas de respetar los fallos de la Corte. Bien, le agradecemos. No sé Yo si el tan doctor solo Morales quisiera tiene- añadir Sí. que no porque un asunto vaya a la Corte Internacional de Justicia deja de ser amistoso también, ¿no? Sí, sí. Justamente lo que se trata es de resolver por esa vía una relación entre 1, 2 y tal vez 3 y 4 países. Y más aún, hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que precisamente señala que el recurrir a la Corte Internacional de Justicia no es un acto inamistoso. Ya lo ¿no? creo. Todo lo contrario, para eso fue creada la Corte, ¿no? Es decir, tenemos que hacer uso y buen uso de estos instrumentos que nosotros mismos nos hemos dado para vivir en paz, porque Así en es. definitiva de eso se trata. Así es. Bien, una siguiente pregunta que nos planteó Pedro Javier González Rojas es: ¿en qué otros fallos la Corte Internacional de Justicia optó por el acuerdo tácito para establecer una delimitación marítima? No sé cuál de los dos quisiera... Yo entiendo que recibir aquí, por acuerdo tácito la pregunta se refiere a la interpretación que el fallo hace del acuerdo del 54, pero como es esta materia que va de frente a cómo se estructuró el fallo, creo que Alan es quien debe explicarnos más claramente este punto. Bueno, en primer lugar, es importante destacar que la Corte se pronunció señalando que la Declaración de Santiago de 1952 no era un tratado que hubiera establecido un límite marítimo entre los dos estados hasta las 200 millas. Eso era un aspecto central de la controversia. Claro. Y la Corte se pronunció en ese sentido, que era la posición que el Perú sostenía. Sin embargo, luego la Corte examina el convenio de 1954 sobre zona fronteriza especial marítima, que tuvo por objeto establecer una zona de tolerancia más allá de las 12 millas, y esa zona de tolerancia se establece 10 kilómetros al norte y 10 kilómetros al sur, dice, del paralelo que constituye el límite marítimo. Entonces, la Corte se encuentra con este tratado y lo interpreta. Entonces, ¿cómo interpretar, ¿no?, esta expresión de que la zona de tolerancia para embarcaciones artesanales, ¿no?, porque se refiere a embarcaciones de escaso porte, tripuladas por gentes con escasos conocimientos de náutica y sin instrumentos, además de navegación, apropiados? ¿Cómo interpretar esta mención, que además tiene una referencia en el preámbulo y luego también complementariamente una mención en las minutas de la conferencia? Entonces la Corte lo que llega a la conclusión es que entre 1952 y 1954 se había producido un acuerdo tácito entre los países, que por ser tácito no está reflejado en un documento, ¿no?, para establecer alguna forma de delimitación para fines pesqueros entre los dos países.
Y entonces de ahí surge esta figura del acuerdo tácito, y por eso es que la Corte inmediatamente dice, bueno, este acuerdo tácito se ve reflejado en el convenio del 1954. El convenio 54 no crea el límite en el paralelo, ¿no? Pero se refiere a que existe algo en el paralelo. Y ese algo es un acuerdo tácito para fines de jurisdicción pesquera, y entra entonces a ver cuál era la actividad pesquera en la época, ¿no? Y determina, según mucha información que la Corte recoge, que en esa época la actividad pesquera llegaba hasta más o menos 60 millas de la costa y nunca más de 80 millas. Y finalmente, entonces, decide, en virtud de esa interpretación, establecer que el primer tramo del límite marítimo, ¿no?, según su fallo, ¿no?, sea en el paralelo de latitud, ¿no?, hasta las 80 millas. Y a partir de ahí traza la línea equidistante que el Perú solicitaba. De manera que esta es la razón de ser del acuerdo tácito, que es una figura que en realidad nos llamó la atención a todos, no por desconocida en el derecho internacional, sino porque la Corte había venido elevando mucho la valla para reconocer la existencia de acuerdos tácitos en materia de delimitación marítima. Y entonces esto se vio reflejado en los fallos de la Corte en el caso de Honduras-Nicaragua, Nicaragua-Colombia, etcétera, ¿no? Ucrania-Rumanía, luego esto fue recogido por la Corte de Hamburgo, en el caso de Myanmar-Bangladesh, etcétera, donde la Corte dijo que un límite marítimo era algo demasiado importante para que pudiera ser simplemente inferido, y que debía haber una razón contundente, ¿no?, para poder establecer la existencia de un acuerdo tácito sobre esta materia. Y la Corte encontró esa razón contundente, ¿no?, a través de lo que acabo de explicar. Y esa fue una decisión en derecho de la Corte, ¿no? Y en general, a diferencia de algunas opiniones que han habido, este ha sido un fallo en derecho en todos sus aspectos. Además, muy discutido por los jueces. Se tomó, además, más tiempo del que nosotros habíamos imaginado que iba a durar la elaboración de la sentencia. Y luego las votaciones y las opiniones individuales de los jueces adjuntas al fallo nos dan una indicación muy interesante de cómo se dio el proceso de toma de decisiones al interior de la Corte sobre un caso que era un caso complejo, y eso lo dijimos desde el primer momento. Este es un caso complejo, donde vamos a defender nuestros derechos, ¿no?, pero al mismo tiempo éramos conscientes de que habían algunos elementos que la Corte iba a tener en cuenta, y uno de ellos era precisamente el convenio de 1954. Bien, les agradecemos a nuestros invitados. Vamos a volver con un siguiente bloque de 3 preguntas finales, pero los invitamos a participar en el chat. Les agradecemos a quienes ya están participando y los invitamos a seguir haciendo sus preguntas. Bien, volvemos después de un corte. Salgalú TV Online regresa con una renovada programación. Con invitados especiales y nuevas secuencias. Persistiendo en que la primera infancia sigue siendo nuestra prioridad en la agenda social y política del país. Conéctate de lunes a viernes en un nuevo horario, desde las 11 de la mañana. Participa en vivo a través del chat, llamadas telefónicas y videollamadas. Juntos comprometidos a ser partícipes del cambio. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, el doctor Bernales tiene compromisos académicos, lamentablemente no nos puede acompañar hasta el final de esta mañana,
Pero continuamos con el doctor Wagner y vamos a culminar con 3 preguntas finales. La pregunta que nos planteó Eduardo Marcial Ramos Ferretti es una 5ª pregunta. ¿Cómo distinguir la práctica de la costumbre aplicado al fallo de la Corte en el caso peruano-chileno? Quizás es una pregunta algo enrevesada, no lo sé, la distinción entre la práctica y la costumbre. ¿Qué piensa usted, doctor Wagner? Bueno, tratemos de interpretar la pregunta. Por un lado tenemos la costumbre internacional, ¿no? La costumbre, como sabemos, es fuente de derecho internacional, ¿no? Y para que sea la costumbre finalmente reconocida como derecho internacional, tiene que reunir ciertas características que la doctrina establece. Tiene que ser algo que se haya sucedido en el tiempo, que varios países hayan participado, de tal manera de que esa costumbre no esté referida a 1 o 2 estados, ¿no?, sino a la comunidad internacional. Entonces, por esa vía la costumbre pasa a ser, ¿no?, derecho internacional consuetudinario, precisamente de ahí viene el nombre, ¿no? Okay. En el caso de la práctica de los estados, aquí estamos hablando de algo que es cada estado el que realiza, ¿no? Entonces, la práctica de los estados tiene diversas connotaciones en el derecho internacional de la delimitación. En el caso de la delimitación terrestre, la práctica de los estados tiene una gran importancia, ¿no?, porque puede ser considerada como el ejercicio de soberanía efectiva sobre un determinado territorio, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de la delimitación marítima, la práctica, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte y otros fallos internacionales, ¿no?, tiene menos importancia, ¿no? Lo que en la delimitación marítima priman sobre todo los tratados, ¿no? La práctica, es más, hay fallos de la Corte en que se señala que la práctica en sí misma de la práctica no surge necesariamente un compromiso internacional entre los estados o es base para un tratado. Yo diría que la práctica ilustra, ¿no?, ilustra sobre lo que los estados han podido acordar, puede pavimentar el camino para acuerdos futuros, pero hay una diferencia importante desde el punto de vista de la doctrina entre lo que es la práctica de los estados, que son hechos normalmente unilaterales, de lo que es la costumbre internacional, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Ahora, aplicado esto al caso peruano-chileno, la práctica en realidad no ha sido algo fundamental en el fallo de la Corte, porque si tomamos el caso del acuerdo tácito, ¿no?, lo que la Corte determinó es que se había producido, debido a esta mención en el convenio 54, ¿no?, un entendimiento entre el Perú y Chile sobre un límite jurisdiccional para fines pesqueros. Y luego fue a la práctica, pero para determinar hasta dónde era que se pescaba en la época, ¿no? Entonces, fue más bien una herramienta, ¿no?, de apoyo para finalmente determinar hasta dónde es que se extendía este primer tramo del límite que la Corte estaba trazando en el paralelo, ¿no? De manera que yo creo que por ahí va un poco la explicación que podemos hacer de esta interesante pregunta. Le agradezco, doctor Wagner. Les agradecemos también las preguntas que ya nos están planteando en el chat. Vamos a trasladar una de las preguntas en vivo. Lo que en realidad ustedes saben es el objeto de esta sesión, es trasladar las preguntas de la semana, pero vamos a trabajar también una pregunta que se ha planteado esta mañana. ¿Cómo podría ser aceptado un recurso de revisión en la Corte
ya que nunca ocurrió, y si esto permitiría una apelación. ¿Usted cree que cómo podría ser aceptado un recurso de revisión en la Corte, ya que esto nunca ocurrió, y si es que esto podría permitir una apelación? Bueno, el estatuto de la Corte es sumamente exigente en lo que se refiere a la utilización de un recurso de revisión. Establece, por ejemplo, que el hecho no haya sido conocido en el momento en que la Corte discutió su fallo, que ese desconocimiento no haya sido por negligencia del país, ¿no?, que luego presenta el hecho, que ese hecho sea de tal naturaleza y de tal importancia que pueda significar un replanteamiento fundamental de las bases sobre las cuales la Corte emitió su fallo, ¿no? Es decir, son realmente condiciones muy exigentes, y eso explica que nunca se haya aprobado por parte de la Corte un recurso de revisión, ¿no? Y la apelación simplemente no existe. No existe. No existe. No está contemplada en el Estatuto de la Corte, ¿no? Bien, esperamos que Renzo Luis Alirrozas Herrera haya visto satisfecha su inquietud. Y pasamos a la última pregunta, ya para no tomarle más tiempo al doctor Wagner esta mañana. Es nuevamente una pregunta planteada por Eduardo Marcial Ramos Ferretti, que se planteó durante la semana pasada, y es la siguiente. Habiendo sido la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, instrumentos jurídicos que sirvieron a la Corte Internacional de Justicia para emitir su fallo, y ahora con vistas a su implementación, ¿deben continuar siendo vigentes? Bueno, mi respuesta aquí sería primero que están vigentes, ¿no? Estos instrumentos contienen, ¿no?, dispositivos en caso de que las partes decidan detener su vigencia, ¿no?, denunciarlos. No es algo que esté planteado en estos momentos. Yo diría, por ejemplo, que en el caso de la Declaración de Santiago, que es, ¿no?, el instrumento madre de la creación de todo el proceso del Pacífico Sur y hoy día de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, es algo que es extremadamente importante, y yo simplemente no creo que habría que tocarla. Y en cuanto a la Zona Especial Fronteriza Marítima, que cumplía una finalidad en el año 54, ese es un tema que los países tendrían que reexaminar, ¿no?, si conviene seguirla aplicando, cómo aplicarla, en fin. Yo diría que ese es un tema netamente de cooperación, ¿no? Fue en su origen un tema de cooperación, porque lo que se quiso era precisamente, ¿no?, evitar que se estuvieran poniendo multas a estas embarcaciones artesanales, pero hoy día las embarcaciones artesanales ya no son las embarcaciones del año 54. Claro. Hoy día las embarcaciones artesanales todas tienen GPS, claro, todas saben ubicarse en el mar, no tienen autonomía de navegación, o sea, hay situaciones diferentes. Yo lo que quisiera más bien responder a propósito de esta interesante pregunta es que el hecho que los 4 países miembros del Pacífico Sur, Perú, Chile, Ecuador y Colombia, hayamos terminado de definir todos nuestros límites marítimos, porque también ha ocurrido esto en el caso de Ecuador y Colombia, claro, donde había quedado pendiente un punto, ¿no?, en su acuerdo de límites, debiera brindar la oportunidad a la Comisión Permanente del Pacífico Sur para echar una mirada a todo ese andamiaje que hemos creado, ¿no?, desde el año 52, enriquecerlo, con miras a enriquecerlo, a depurarlo, ¿no?, y realmente iniciar también una nueva etapa de cooperación en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Yo creo que esa es otra de las positivas consecuencias que tiene el hecho que hayamos cerrado el tema de límites marítimos entre Perú y Ecuador y Perú y Chile, ¿no? Yo creo que debemos trabajar en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para realmente pensar mucho más allá de lo que fue en su origen
todo este enorme esfuerzo que estaba destinado fundamentalmente a lograr la consagración de las 200 millas a nivel internacional. Hoy día hay una serie de temas de enorme importancia, el caso de los peces altamente migratorios y cosas por el estilo que requieren cooperación entre nosotros y muchas otras posibilidades que creo que hoy día se abren gracias a lo que hemos logrado, ¿no? Lo que hemos logrado entre todos, ¿no? Pacíficamente, sobre la base del derecho y con una gran voluntad política de parte de los estados. Bien, le agradecemos mucho al doctor Wagner. Vamos ahora a un corte y volvemos con la parte final de nuestro programa. La solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y desafíos del fallo de La Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional, historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado. Inscríbase y participe a través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, volvemos con la parte final del programa. Nos acompaña el doctor Alan Wagner, como ustedes saben, esta mañana, y quisiéramos una reflexión final acerca de lo que ha sido esta jornada de reflexión, las preguntas que se han planteado básicamente desde el Perú sobre lo que ha sido el fallo de La Haya. Bueno, yo quisiera reiterar mi agradecimiento a la Comisión Andina de Juristas y mi felicitación por esta iniciativa de haber organizado un diplomado internacional sobre el fallo de la Corte Nacional de Justicia en la controversia sobre la limitación marítima entre Perú y Chile. Quiero felicitar también a Salgalú TV, que son los técnicos que están haciendo posible, ¿no?, la transmisión, la grabación, en fin, con alta calidad. Y a todos los participantes que se han inscrito, ¿no?, en este curso, lo cual está revelando un gran interés. Tengo entendido que son aproximadamente 290 participantes inscritos, y esto yo creo que es un hecho que hay que remarcar, porque no es usual que en un curso de esta naturaleza haya un número tan alto de inscritos. Yo creo que esto nos debe animar para continuar organizando otros cursos similares, y en lo que se refiere a las relaciones peruano-chilenas, a también continuar profundizando, ¿no?, en lo que es ya el post-Haya, es decir, el futuro de nuestras relaciones, y aquí deberían participar, ¿no?, empresarios, sindicalistas, personas de las zonas fronterizas, y que ellos nos vayan transmitiendo, ¿no?, cuáles son sus pensamientos, sus puntos de vista, de tal manera que luego eso pueda ser incorporado en las agendas de trabajo bilaterales entre nuestros dos países. Yo he encontrado muy interesante esta sesión, muy buenas las preguntas que se nos han formulado. Espero que los participantes consideren que las respuestas han estado a la altura. En todo caso, si les queda alguna duda o algo pendiente, pues estoy a la disposición para poder responderles por otras vías. Muchas gracias nuevamente a todos.
Muchas gracias al doctor Alan Wagner por su presencia esta mañana y por la claridad de su respuesta, ciertamente, y el tiempo que se ha tomado para responder cada una de ellas con amabilidad y con tranquilidad. Y bien, vamos a anunciar el programa del día siguiente. De este lunes 23 vamos a iniciar el módulo de análisis geopolítico. Nos acompañará en la primera conferencia el doctor José Rodríguez Elizondo, con una presentación sobre las motivaciones y proyecciones geopolíticas del diferendo marítimo y su solución. Como ustedes saben, esta presentación se va a basar en el último libro del doctor Elizondo, que tiene que ver con la historia de dos demandas, Perú y Chile contra Bolivia, se llama la investigación. Bien, dichas estas cosas, les agradecemos su participación esta mañana, su participación en el chat, en los foros. Los invitamos a seguir escribiéndonos a cursolahaya@cajpe.org.pe y a llamarnos en horario de oficina a los teléfonos de la Comisión Andina de Juristas, el 440-7907, anexo 227, 224 y 218. Y bien, damos de esta manera, bueno, recordarles que esta jornada también va a estar a disposición de todos ustedes en nuestra biblioteca virtual desde el día lunes a partir de las 4 de la tarde. Tanto esta como todas las charlas del bloque jurídico ya están concluidas y tienen ustedes también los materiales de lectura a su disposición. Bien, muy buenos días y muchas gracias.